bueno, vamos a ver algunas características de la vida de este hombre. Su nombre es Apolos. ¿Cuántos han leído de Apolos en la Biblia? ¿Le conoces? ¿No? ¿No le conocéis? Pasa desapercibido en la Escritura, pero ahora cuando analicemos su vida vamos a ver que fue un hombre tremendo, un discípulo tremendo de Jesús, colaborador y contemporáneo con el apóstol Pablo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias por la bendición de poder estar en tu casa. La bendición, Señor, de poder adorar juntos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Es un privilegio, un honor, una bendición el poder ser contados entre tu pueblo. El poder adorarte, Señor, juntos, poder levantar nuestra voz, poder, Señor, expresar nuestros sentimientos, nuestra adoración, nuestro amor hacia ti, nuestra gratitud. Señor, gracias por la bendición de poder hacerlo juntos esta mañana. Aunque lo hacemos en casa cada quien, pero ahora tenemos la oportunidad y la bendición de poder adorarte juntos, Señor. Gracias. Oramos por todos los hermanos que faltan en esta mañana. Posiblemente muchos estén enfermos. Oramos por ellos, pidiendo que tu Espíritu Santo pueda fortalecer, levantar, animar y también pueda sanar de toda enfermedad, de toda gripe o de todo otro virus, Señor, que anda pululando por las aires. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que en esta mañana tú puedas hablarnos a través de tu palabra, que puedas ministrar nuestro espíritu. Señor, que al oír tu palabra en esta mañana surja de nuestro corazón, de nuestro espíritu, ese querer vivir apasionadamente contigo, Señor, y querer llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Queremos mirar el ejemplo y el testimonio de Apolos, Señor, un discípulo tuyo, que lo registra el libro de Hechos, y queremos ver, Señor, su vida a fin de tomar ejemplo para nuestras vidas. Señor, danos en esta mañana la capacidad de oír lo que tu Espíritu Santo nos quiere hablar a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, un hombre tremendo de Dios, y juntamente con él, la Biblia habla que él tuvo muchos colaboradores, y entre ellos uno que se llamó Apolos. Apolos fue un cristiano judío del siglo I, aproximadamente se le encuadra en el año 54 después de Cristo, y es mencionado varias veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos concretamente, en el libro de Primera de Corintios y también en Timoteo. Pero hablando de Apolos, el apóstol Pablo dijo de él en Primera de Corintios, dijo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces él encuadra a Apolos dentro de esa labor en la iglesia, dentro de ese trabajo que nos corresponde a la iglesia, el regar. Sabemos que también plantó. Cuando nosotros hablamos de plantar y de regar, hablamos de la semilla, y esa semilla, la misma palabra de Dios dice que es la palabra de Dios. Allí encontramos en la parábola del sembrador que Jesús explicó, el sembrador salió a sembrar y él habla que la semilla es la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo, él dice: yo planté, y él plantó la semilla de la palabra de Dios, y luego él menciona: y Apolos regó. Esa parte de sembrar en el campo la palabra de Dios, y esa parte tan importante también de regar la semilla que ya fue plantada. Y Apolos fue un hombre que regó mucho donde Pablo había sembrado, pero también sabemos que él plantó el Apolos. Vamos al libro de Hechos, búscalo ahí en tu Biblia, libro de Hechos, capítulo 18. En el libro de Hechos encontramos por primera vez la mención de este hombre. ¿Sí? Lo encontramos ahí en Hechos 18 al 24, capítulo
capítulo 18, del 24 al 28. Apolos predica en Éfeso. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Seguramente no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado a él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Encontramos aquí la mención de este hombre de Dios, Apolos. Apolos seguramente él no conocía, él había sido instruido en el Evangelio que predicó Juan, el arrepentimiento para el perdón de pecados. Seguramente él no conocía el bautismo del Espíritu Santo, no conocía muy exactamente el poder de la muerte y la resurrección de Jesús. Tampoco él sabía de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces quiere decir que él no fue bautizado en el Espíritu Santo a esta altura. Y sin embargo, aunque él no fue bautizado en el Espíritu Santo a esta altura que leemos aquí, sin embargo vemos a un hombre con unas cualidades y unas características tremendas de parte de Dios. Dones naturales que él tenía, dados por Dios, evidentemente, pero que él, con toda vehemencia, con todo denuedo, con valor, él se lanzó a predicar el Evangelio, lo que él conocía. Conocía el bautismo, hasta el bautismo de Juan el Bautista, y él se dio por entero a la predicación del Evangelio. Luego habla aquí en este pasaje que hemos leído que Aquila y Priscila, y es curioso cuando yo leo aquí Priscila y Aquila. Priscila era la mujer, Aquila era el varón, un matrimonio. Y cuando este matrimonio, colaboradores también del apóstol Pablo, escucharon hablar o predicar a este hombre, dice que le tomaron aparte, no lo hicieron públicamente, sino aparte. Le tomaron aparte y les expusieron más exactamente los caminos del Señor. Les habló de la muerte, de la resurrección de Jesús, les habló del bautismo del Espíritu Santo, y él fue un hombre que, a pesar de los dones, los talentos y las capacidades que él tenía, fue un hombre que también era enseñable. Se dejó enseñar, se dejó corregir, y él pudo recibir esa parte del Evangelio que no conocía. Fue bautizado en el Espíritu Santo y fue enviado a la predicación del Evangelio a las regiones de Acaya. Luego fue a Corinto, a Iconio, también fue a Asia, fue a otros lugares predicando el Evangelio del Reino. Pero es curioso o interesante ver a este hombre en esa humildad y en esa sencillez de recibir corrección, de recibir enseñanza de Priscila y Aquila. Y es curioso porque menciona primero a Priscila, y no es casualidad. En la Biblia no encontramos casualidades. En la Biblia encontramos la voluntad de Dios, ¿sí? No casualidades. Y encontramos que Priscila y Aquila fueron un matrimonio poderoso también en la mano de Dios, colaboradores del apóstol Pablo, y le tomaron aparte. Y él, Apolos, porque menciona primero a Priscila, posiblemente fue Priscila la primera que empezó a hablarle a él, ¿no? Qué bueno, qué valor, qué denuedo, con qué
con qué fervor, con qué pasión predica y enseña. Qué bueno todo lo que Dios te ha dado, pero Apolos, creo que tienes que hacer más hincapié, o te falta entender o anunciar y predicar esta parte de Jesús, de la muerte, de la resurrección de Jesús, del bautismo del Espíritu Santo, para que tu evangelio y tu mensaje sea un mensaje completo. Y él, lejos de querer rebotarse o enfadarse porque le estaban corrigiendo, lejos de eso, él, con un espíritu sencillo y humilde, él recibió esa parte que él estaba necesitando y la aplicó a su vida. Luego habla de que hubo un trato ahí con él, posiblemente hubo más de un día donde estuvieron explicándole esto, y después, queriendo ir a Acaya, dice que Priscila y Aquila escribieron a los discípulos que habían allí que le recibiesen, y cuando él llegó a aquella parte, él fue un hombre poderoso, porque dice la Biblia que fue de gran provecho para todos los que habían creído. Es decir, hablaba también de los nuevos, los recién convertidos, fue una bendición para ellos. Entonces encontramos a Apolos. Una de las características de Apolos, no era apóstol. Yo estoy esta mañana con la manía de apóstol, pero no era apóstol, es Apolos. Y encontramos algunas características, vamos a ver algunas de ellas. Pero ahí resaltamos, lo que quería resaltar ahí es la humildad para recibir una enseñanza y una corrección en su vida. A pesar de todos los talentos, los dones y las capacidades que él tenía, no se creía más que nadie, sino al contrario. Fíjate que habla aquí algunas características. Dice la Biblia que es poderoso en las Escrituras. O primeramente, habla que era varón elocuente. Varón elocuente en la Biblia significa persona que sabe decir las cosas pequeñas con eficacia. Personas que cuando van a explicar algo, lo saben explicar de una manera eficaz y sencilla, pero también sabe explicar las grandes cosas con emoción, con grandeza y con sencillez, de tal manera que el que lo oye lo puede entender. ¿Sí? Varón elocuente, eficaz. También habla que las cosas medianas las suele explicar con cierta templanza. Y lo que habla de varón elocuente es que es una persona que sabe explicar lo que quiere decir, pero no para engrandecer él lo que él sabe, sino con el fin de que el que está oyendo entienda lo que le está diciendo. Y a veces eso tiene que ver mucho con rebajar nuestro lenguaje, aunque ninguno aquí somos catedráticos ni nada de eso, ¿no? ¿Algún abogado aquí, algún doctor en leyes? Nadie, ¿no? Normalmente somos gente de clase media, trabajadores, albañiles, fontaneros, electricistas, pintores, amas de casa, limpiadoras. No sé si habrá algún médico entre nosotros, algún juez. No. Entonces, gente de clase media. Pero lo importante es que la intención cuando hablamos y explicamos algo, la intención no sea de nosotros engrandecernos por nuestro lenguaje que usamos, que a veces ni nosotros lo entendemos, sino más bien rebajar un poco el lenguaje y el tono y todo lo que tiene que ver para que la otra persona a la que le estás hablando lo entienda. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? No es para uno quedar grande, cuánto sabe, cuánto, qué. No, es con el firme propósito que la otra persona entienda lo que le está hablando, de una manera sencilla. Por eso las grandes verdades de la Biblia uno las hace sencillas para que la gente las entienda. Pero también dice que es poderoso en las Escrituras, hemos leído, número 2, poderoso en las Escrituras. Significa que tiene un gran conocimiento de la palabra de Dios. Aunque nosotros vemos aquí que él conocía hasta la predicación de Juan, pero hasta ahí que él era lo que él conocía, hasta ahí él conocía bien todo el Antiguo Testamento, todo lo concerniente al pueblo judío, y él podía, con conocimiento de la palabra de Dios, poder exponer
y explicar. Por eso él habla aquí, la Biblia habla de él, poderoso en las Escrituras, dice Pablo, de este hombre. Pablo no, Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos. Número 3, instruido en el camino del Señor. Instruido significa que alguien le enseñó, significa que él tuvo un maestro que le enseñó lo que en su tiempo conocían, hasta Juan el Bautista. Fue alumno, fue discípulo de alguien. Sabéis que antiguamente habían escuelas donde los rabinos tenían sus discípulos y enseñaban a sus gentes. Entonces él fue discípulo de alguien, él estuvo siendo instruido por alguien, lo que él conocía. Qué importante también es esa parte, ¿no? Tener esa actitud de querer ser instruido, de querer ser enseñado. Nosotros aquí enseñamos en la escuela de capacitación, vamos de menos a más. Comenzamos con lo básico, lo sencillo, y en cada curso vamos subiendo nivel para instruir a la gente, para que la gente conozca y sepa la Biblia, las Escrituras. Qué bueno es tener ese espíritu como Apolos de querer ser instruido en los caminos del Señor. Y eso habla de que no me creo que yo por mí mismo me valgo y con estudiar la Biblia en mi casa ya con eso tengo suficiente. No, yo necesito que alguien me explique, alguien que sepa más que yo, que alguien me explique y me instruya en los caminos del Señor. Porque hay muchas cosas que ignoramos, pero si nos conformamos solo con leer la palabra de Dios y no ser instruidos, pues nos vamos a quedar muy cortos, ¿vale? Muy cortos en el aprendizaje y en la revelación y en el conocimiento de la palabra. Qué bueno es tener ese espíritu de querer ser enseñable, de querer venir y querer participar de los estudios y de todo lo que damos en la iglesia. Número 4, dice que también era de espíritu fervoroso. Espíritu fervoroso significa apasionado en lo que hace y en lo que dice. Espíritu fervoroso, apasionado, pone toda su pasión en lo que está haciendo o también en su discurso, en lo que está diciendo. Un hombre apasionado. ¿Te apasiona el Señor? ¿Te apasiona el servicio al Señor? ¿Te apasiona la obra de Dios? ¿Te apasiona Dios? Un hombre apasionado, una mujer apasionada por Jesús y por su obra. Y lo que hago, lo hago con pasión, predico con pasión, y lo que enseño, lo enseño con pasión, con certeza, con fe, creyendo que lo que se está compartiendo y enseñando va a causar un efecto en la persona que, si es inconverso, le va a traer al arrepentimiento a Jesús. Si ya es creyente, le va a edificar, va a crecer, va a madurar, se va a consolidar en los caminos del Señor. Fervoroso, apasionado, ferviente en su trabajo y también en su enseñanza. También dice el número 5, habla de enseñar diligentemente lo concerniente al Señor. Diligentemente lo concerniente al Señor. Eso significa que era un hombre diligente, significa que actuaba con prontitud, con rapidez. Diligente, rápido, prontitud, avidez para hacer las cosas también, ¿no? Pero también dice lo concerniente al Señor. Quiere decir que él era un hombre, cuando tocaba el tema del Señor, ahí ese era su tema principal. Ahora, cuando tocaban el tema de fútbol, cuando tocaban el tema de otras cosas, no se apasionaba tanto. Tampoco él no entraba en esas conversaciones como queriendo saber, ¿no? Sino que en esas cosas él, posiblemente los demás hablaban y él escuchaba. Pero cuando tocaba el tema del Señor, ahí sí que él se desbordaba porque era su pasión. También eso nos habla de que no era un sabelotodo. A veces hay personas que saben de todo. Saben del Señor, saben del fútbol, saben de construcción, saben de mecánica, saben de todo. Y te pones a hablar con ellos y de todo saben. ¿Conoces a alguno así? ¿Sabe de todo? ¿Y te quiere enseñar de todo? Bueno, Apolos no era así. Él, en lo concerniente al Señor, ahí él era apasionado y esforzado, y ahí refutaba y predicaba y enseñaba
con valor, con denuedo, con diligencia, pero en otros temas no. En otros temas posiblemente otro le hablaría más. Entonces no somos sabelotodos porque conocemos 4 versículos bíblicos. ¿A que no? No somos sabelotodos. Entonces qué importante también es tener esa actitud en nuestro corazón y en nuestra vida. Número 6, también dice que hablaba con denuedo. Denuedo significa con valor, significa con seguridad de lo que está hablando, de lo que está diciendo. Denuedo. Es valor para decir lo que hay que decir, con amor, con humildad, con sencillez, pero con valor, con denuedo. Esto es así, esto es así. Y si te mueres y no conoces a Jesús, te vas al infierno. Y si tus pecados no son perdonados, tienes un destino: la muerte eterna, la condenación. Pero Cristo Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Si tú crees en Jesús y confiesas como tu Señor y Salvador, serás salvo. Salvo de la ira de Dios, salvo de la condenación del infierno. Serás trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tu nombre pasará a ser inscrito en el libro de la vida, y los que se hayan inscrito en el libro de la vida no serán juzgados, no serán lanzados al lago de fuego y azufre, porque Cristo Jesús será su defensor, será su abogado, quien pagó y quien redimió por ellos. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? Si tu nombre no está en el libro de la vida, vas derechito al infierno, a la condenación. ¿Sí? Derechito al infierno. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, ni los bienes que hayas hecho, ni las buenas obras que hayas hecho. No importa. El infierno está lleno de buena gente. ¿Sabías eso? El infierno está lleno de gente con muy buenas obras, con muy buenas intenciones de corazón, pero que no fueron salvos porque no creyeron a Jesús. La Biblia es clara, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ya ha sido condenado, dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces un hombre que con denuedo habla lo que tiene que hablar. El mensaje del Evangelio puro y duro. No venimos con paños calientes. No venimos dándole la vuelta para no ofender a la persona. No. Y Apolos era así. Era un hombre que con denuedo hablaba lo que tenía que hablar, la palabra de Dios, sin importar la reacción o lo que las personas pensaran. Y nosotros debemos ser así también, No vayamos por no ofender a la persona, pues no hablar lo que debemos de hablar, el Evangelio, y más vale herirlos con la verdad, pero llevarlos al cielo, que con la mentira echarlos al infierno. Número 7. Dice que fue de gran provecho a los que habían creído por la gracia. Eso significa que fue un hombre de mucha bendición para los que se habían convertido o para los que se estaban convirtiendo. Fue un hombre donde expuso y quizá visitaba, quizá hablaba a la gente, despejaba dudas, contestaba preguntas, a veces que sobre todo la gente nueva, los que recién se convierten, tienen un mar de dudas, de preguntas, interrogantes, y quizá él fue un hombre que bendijo a muchos creyentes y consolidó a muchos creyentes a través de su enseñanza, de su estar con la gente, al lado de la gente, porque Pablo dice que regó, y regar no es plantar. Uno no puede regar lo que no está plantado. Cuando plantas una semilla, entonces el siguiente paso del proceso es regar. Pero si la semilla no está plantada, ¿qué significado tiene que riegues? Ninguno. No hay nada en regar donde no ha sido nada plantado. Pero cuando uno riega es porque ya ha sido plantado. Alguien ha creído, ha confesado a Jesús y ahora él va para regar a esa vida, para seguir regando, animando, fortaleciendo, enseñando, despejando dudas, quitando, sacando del error a muchos pensamientos que el diablo pone en la vida de los creyentes para impedir que sigan creyendo y avanzando en los caminos de Dios. Y él viene y con la palabra de Dios
viene derribando todo argumento, toda mentira, todo lo que el diablo ha ido sembrando en su mente a fin de que desista y a fin de que se vuelva de los caminos de Dios. Entonces, por eso dice la Biblia aquí que fue de gran provecho para los que habían creído. Fue un hombre muy usado por Dios en esa parte también. Y también el número 8 habla que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Con gran vehemencia. Eso significa que su discurso venía con fuerza, con seguridad, con convicciones también, con valor, con gran valor y con esfuerzo, con fuerza, y contradecía a los judíos. Pero por las Escrituras, dice el siguiente texto, ¿no? Dice, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, refutaba la doctrina de los judíos, demostrando por las Escrituras, y decía, no, mira, acá está escrito, aquí está escrito, aquí está escrito, aquí dice que el Mesías vendría, aquí dice esto, aquí dice esto, aquí dice esto. En tal parte de la Biblia el profeta profetizó esto, Dios confirmó esto. Así que lo que están diciendo no tiene fundamento bíblico, eso es una herejía, eso es una mentira del diablo, porque la verdad de Dios es esta. Y entonces con valor, con denuedo, con firmeza, él refutaba a los judíos acerca de la doctrina del Señor con la palabra de Dios. Y qué poderoso, ¿no? Qué bueno es ser instruido y tener conocimiento de la palabra de Dios no para engrandecerse, sino para poder refutar a los que están en un error, poder refutarlos con la palabra y traerlos a la verdad, ¿sí? Traerlos a los caminos de Dios, traerlos a los pies de Jesús. Y eso lo hacía él, Apolos. Apolos era de espíritu enseñable, también, número 10, era de espíritu enseñable. Allí vemos, ya compartí antes, cuando Aquila y Priscila vienen y tienen ese encuentro con él, le llama y le expone en privado, le expone más detalladamente los caminos del Señor. Entonces el Apolos fue un hombre con esas características que yo para mí las quisiera todas. ¿Sí? ¿Tú no? Están aquí, ¿verdad? Yo estoy hablando y hablando y hablando. Bueno, para mí las quisiera todas. Pero son dones naturales que Dios da a la gente. Y aquí podemos ver en Apolos esos dones naturales. ¿Sí? Luego después, él va a ser lleno del Espíritu Santo, va a recibir el bautismo, él va a recibir la ayuda del Espíritu de Dios y la revelación del Espíritu de Dios. Pero aún que él no había sido bautizado, todavía vemos aquí por la palabra de Dios los grandes conocimientos que él tenía acerca de Dios y de su palabra. Y eso nos habla de un hombre estudioso de la Biblia. Eso nos habla de un hombre que, aunque trabajaba, él sacaba tiempo para dedicar al estudio, al crecimiento y a la madurez y al desarrollo de su vida espiritual y del conocimiento de la palabra de Dios. Eso no viene así porque sí. Eso hay que dedicar tiempo al estudio. ¿Dedicas tiempo tú al estudio de la palabra? Eso es muy importante en la vida de un discípulo. Porque si no hay conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo vamos? Lo primero es cómo vamos a hacer la voluntad de Dios nosotros. Y lo segundo es qué le vamos a decir a otros. ¿No? Necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Y para eso hay que dedicar tiempo. Entonces, qué bueno es planificarse, planificar tu día y decir, tengo tantas horas para trabajar, tengo tantas horas para hacer esta otra cosa, tengo tanto tiempo para orar, tengo tanto tiempo para estudiar la palabra, para mi tiempo devocional con Dios. Y organizarte y planificarte y llevarlo a la práctica. Porque de nada sirve que lo sepamos si no lo practicamos. ¿De qué te sirve? De nada. Las cosas sirven cuando las practicamos y cuando las vivimos. Entonces vemos aquí a Apolos, que él era un hombre así. Encontramos en el capítulo 19, fíjate, del libro de Hechos, lo tienes abierto en el 18, pero aquí en el capítulo 19 encontramos este pasaje. Dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Estos 12 hombres que nos habla la Biblia aquí en Éfeso, que Pablo encontró, posiblemente eran discípulos de Apolos. Donde Apolos, porque él era un hombre que donde iba predicaba y enseñaba. Y aquí encontramos este grupo de 12 hombres. Él había estado anteriormente en Éfeso y ahora había dejado allí un grupo de 12 hombres. Y cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, las cosas de Dios, ¿no? Se encuentran con estos discípulos y entonces el apóstol Pablo les explica, les instruye, les lleva a recibir el bautismo del Espíritu Santo y son añadidos a su iglesia. Pero lo que quiero resaltar aquí es el trabajo de Apolos, ¿sí? Porque eran discípulos de Apolos. Un hombre que donde iba predicaba, ¿sí? Y encontramos entonces también que Apolos fue un gran predicador del Evangelio, fue un evangelista y fue un hombre muy usado por Dios. Después de eso, también pastoreó en Corinto, en Éfeso, en Iconio, en Frigia, en Cesarea, y fue un gran colaborador del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo tuvo en gran estima por el ministerio de este hombre y por el espíritu que había en este hombre, por la pasión que había en su corazón, por Jesús, por su obra, por el Evangelio. Y fue un hombre muy usado por Dios, y fue un hombre que el apóstol Pablo tuvo mucho que decir de él. Apolos era un hombre culto y con un celo por el Señor y un talento para la predicación tremendo. Trabajó en la obra del Señor, ayudando el ministerio de los apóstoles y finalmente edificando la iglesia de Jesús. Su vida, la vida de este hombre, nos debería animar para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y para usar los dones que Dios nos ha dado para promover la verdad. Vemos un hombre con dones, con capacidades de Dios, pero vemos a un hombre que los ponía en práctica, Los dones no los tenía guardados, los dones no los tenía en casa, los dones los tenía activos en su vida, viviendo y dejando fluir los dones que Dios le había dado. Así que debe de inspirarnos el testimonio de este hombre para nosotros también pues ser de ese espíritu, ¿no? De ese espíritu de amor por Dios y por la obra. Qué bendición es contar con hermanos en la congregación como Apolos. Eso es tremendo. Eso es una bendición enorme. ¿Sí? ¿Cuántos Apolos habrá aquí? Y Apolas. ¿Cuántos Apolos? Que Dios levante muchos hombres como Apolos y mujeres como Apolos también. Pero también como matrimonios como Aquila y Priscila, que fueron claves en la obra de Dios en su tiempo, fueron claves en el ministerio, en la extensión del reino, en la edificación de la iglesia, en la colaboración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se cree que plantó unas 30 iglesias en su ministerio, pero vemos a hombres que estaban a su lado como Apolo, Priscila, Aquila, Timoteo, Tito y otros muchos más, ¿no? Y gracias a ellos es que él pudo extender el reino como lo hizo de aquella manera. Así que yo oro en esta mañana que Dios pueda levantar de en medio de la congregación hombres como Apolos, mujeres como Priscilas, matrimonios como Priscila y Aquila. Amén. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra.
puesto en nuestro corazón, podamos recibirla y podamos permitir que tu palabra dé el fruto para la cual tú la has enviado a nuestra vida. Oramos, Señor, que aprendamos de otros en la Biblia y fuera de la Biblia, como ejemplo para nuestras vidas, como ejemplo, Señor, para imitar a estos hombres que con esfuerzo entregaron sus vidas para la extensión de tu reino. Gracias. Oramos que levante desde en medio nuestro a muchos hombres como Apolos, poderosos en las Escrituras, varones elocuentes, varones llenos del Espíritu Santo, varones apasionados contigo, varones enamorados de ti y de tu obra, hombres que dedican tiempo para instruirse en los caminos de Dios, hombres que dedican tiempo para el conocimiento de tu palabra, Señor. Oro que nos levantes de en medio nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, con ese espíritu de vehemencia, de denuedo, de poder de lo alto, en el nombre de Jesús. Y levanta matrimonios como Priscila y Aquila. Oramos por esos matrimonios que tú has traído a la congregación, Señor. Oramos para que sean usados poderosamente por ti, oh Dios, para edificar en la vida de muchos, para instruir a muchos, Señor, en los caminos del Señor, que sean instrumentos en tus manos para el cuidado de los nuevos convertidos, que sean instrumentos en tus manos para pastorear los puntos de misión, las iglesias que nos permites abrir en los pueblos de alrededor. Oramos, Señor, que tú levantes hombres y mujeres, llama con llamamiento santo al ministerio, Dios. Oramos que abran los oídos de los sordos espiritualmente. Abre los oídos de los matrimonios. Abre los oídos, Señor, de los Apolos, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete con poder. Muévete con poder en medio de la congregación. Señor, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, que podamos oír la voz del Espíritu, la voz de Dios llamando al ministerio. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos para que saques a la iglesia de la apatía, de la comodidad, de la religiosidad, del letargo, en el nombre de Jesús. Sácala, Señor, de las cosas del mundo. Y oramos por una iglesia viva, por una iglesia poderosa, por una iglesia llena del Espíritu Santo, por una iglesia apasionada por Dios y apasionada por tu obra. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, dándote gracias por cada uno de los que tú has añadido a tu casa, a tu iglesia, Señor. Oramos para que sean consolidados, que sean bautizados en agua y en el Espíritu Santo, Señor. Oramos para que sean instruidos en tus caminos. Oramos por un despertar espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, mi Dios, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, llamando con llamamiento santo para el ministerio, Señor, para pastorear, para cuidar, para enseñar, para evangelizar, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Que Dios te bendiga mucho. Recuerda, ahí abajo tenéis tratados para llevaros. Llévate todos los que quieras y repártelos a toda la gente que te encuentre. Que Dios te bendiga.